Con la tierra también. Las casas tradicionales de adobe han tenido muy mala prensa en los últimos años para acá. Como que se considera una construcción ya antigua, pasada, como que la tierra parece que no va a resistir tanto como el hormigón o como otros materiales que ahora se han puesto de moda, y es como la única vía de construcción, cuando realmente tenemos casas datadas de adobe del siglo XVI, del siglo XV, que resisten, que están perfectas, que además dentro uno se siente estupendamente, porque realmente son muy buenas para la salud. El intercambio que hay en la humedad también relativa del ambiente que se crea interior y todo eso, una casa de barro mucho mejor que en el hormigón. Y se tiene la creencia de que el hormigón va a resistir mucho más, pero realmente no lo sabemos. No tenemos todavía, no han pasado los suficientes años como para tener claro cuánto va a durar el hormigón. Sin embargo, sí que lo sabemos de la tierra. Y hemos comprobado que son casas muy resistentes, que son casas muy favorables para la salud, que son casas que podemos trabajar tranquilamente con las manos sin ningún problema. Y bueno, que además no genera gasto de energía, no genera todo este gasto que gasta el hormigón y todos estos materiales, que luego tienen una durabilidad, no se sabe de cuánto. Sí. Que genera, que luego es reciclable, no sé, es mil cosas. Y la gente no lo sabe, lo sabe y cree que es una cosa pasada, una cosa que no... Sí, tenemos como la referencia muchas veces de las viviendas tradicionales, las viviendas de adobe, quizás de la zona de la Huerta, en Murcia, o algo así, que son viviendas que, por un lado, estaban hechas de manera tradicional, pero y muchos de esos sistemas son claramente mejorables en cuanto a planteamiento, ¿vale? Y aparte, son viviendas que han tenido un mantenimiento muy malo, nulo en muchos casos, porque ha habido como una especie de corte generacional entre la gente de nuestros abuelos hacia atrás y nuestros padres, ¿no? Como que nuestros padres han estado tan urbanitas, han despreciado tanto esos conocimientos manuales, quizá, que no han sabido conservar las casas. Y es que todos los edificios tienen que conservarse. Lo bueno de la bioconstrucción es que lo puede hacer uno mismo, que no tiene que llamar a la empresa de limpieza de fachadas que se cuelgue de no sé qué manera, sino que uno mismo puede, con sus manos, sobre todo si ha participado en la construcción de la vivienda, puede mantenerla. Y es un proceso muy bonito, el ir cuidando de la tierra, igual que se cuida de un árbol, igual que se cuida de un campo, ¿no? La casa cuidada de esa manera se energiza, ¿vale? Es decir, cuando uno cuida un espacio, esa proyección amorosa a lo mejor que le puede dar el espacio, hace que cuando no solo uno lo vea, sino los demás lo vean, que estén viendo una cosa más allá de la forma, ¿vale? Hay algo ahí, misterioso, ¿no? Esa energía que queda ahí o esa cosa. Entonces, hablando de los mitos de la bioconstrucción, pues claro, todo el mundo piensa, por un lado, casas de paja, ya están los cerditos ahí, el mito de los cerditos, que se vuela, que se quema, que los ratones... Entonces sí, claro, eso, si se hace mal, pasa, evidentemente. Pero si se hace bien, pues ya está suficientemente desarrollado todo como para que una casa de paja, por ejemplo, funcione perfectamente y además funcione muchísimo mejor de una manera, desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista higrotérmico incluso, que una casa de otra manera, ¿no? La paja es un súper aislante. Entonces, un súper aislante es mucho más allá de lo que está pidiendo ahora mismo el código técnico
en cuanto a exigencias de aislamiento térmico. Y está ahí, la tienes. Exacto, y lo tienes ahí al lado, ¿no? Y es un recurso que, por ejemplo, paja de arroz. Nosotros en Murcia Ya ves. tenemos arroz que se quema y que ahora, con las nuevas normativas, probablemente ya no se pueda quemar. ¿Qué hacemos con esa paja, no? Pues podemos construir perfectamente, ¿no? Entonces, el mito de la durabilidad es superable, ¿vale? Pero es superable mediante la formación, mediante el estudio, y bueno, estamos en la era de la información, entonces, por información no hay ningún problema, simplemente hay que consultarla. A cada duda hay información en todos lados, es una cuestión de voluntad. Y yo creo que sería precioso que al final se considera que cada uno, o sea, que todo el mundo supiera cómo funciona su casa, porque así realmente es dueño de su propia casa. Esa es la verdadera razón de todo esto de la construcción, es que conocer cada rincón de tu casa y saber cómo está hecho y saber que si hay una grieta la puedes tapar tranquilamente y el sentirte seguro porque sabes cómo ha funcionado, lo has visto con tus propios ojos, lo has tocado con tus propias manos y eso para mí vale muchísimo más que el meterte en una casa que te la han construido, han decidido otras personas cómo tiene que ser y ni siquiera sabes cómo está por dentro. Si tienes un problema, no sabes resolverlo. Eso genera, no sé, no te sientes con la potencia en la que te sientes en una casa autoconstruida y una casa de bioconstrucción. Y también los niveles, el confort. El confort, no estamos diciendo que ahora con viviendas bioconstruidas no vayas a tener los mismos niveles de confort que en una vivienda cualquiera. Yo creo que la gente piensa que tú para estar a gusto en tu casa tienes que tener un sistema de climatización estupendo, una caldera fantástica, y la gente no entiende que deberíamos de buscar más o deberíamos de mirar más hacia el propio material, la propia construcción de la vivienda, como puede ser muchos materiales naturales, y no pensar tanto que esas deficiencias las voy a suplantar con máquinas, con sistemas de climatización. Entonces yo creo que en ese sentido creo que falta información en general. Sí, en ese sentido sí, falta mucha información. A la gente en general, ya no solamente a los técnicos, a los profesionales, sino a la gente en general. Hay como unas creencias, ¿no?, de cómo tiene que ser una casa, ¿no?, y las condiciones que tiene que tener, cuando realmente todos los añadidos, ¿no?, que se le ponen a una casa ahora mismo, en la actualidad, los tienes ya con el propio material en sí. Rocío decía, por ejemplo, que viviendas del siglo XVI de barro, pero realmente no nos damos cuenta que con hormigón llevamos un siglo construyendo y tenemos que ver cuando pasen 500 años cómo va a ser la situación y el estado de nuestras ciudades, porque el deterioro del propio material es superior que el barro mismo. Claro. Entonces, eso es. No sé, una visión a nivel más proyectada en el futuro puede ser muy triste. Pasear por Murcia, por ejemplo, y ver el estado en el que se pueden encontrar muchísimos edificios que van a requerir muchísimo mantenimiento, arreglos y